están? Hoy vamos a hablar de libros. A mí los libros me apasionan, tengo muchos en mi casa y hoy agarré algunos para empezar a analizarlos un poquito. Hay muchos tipos de libros, se puede leer desde que nacemos, nos pueden leer y podemos leer nosotros a medida que vamos aprendiendo hasta que nos morimos. Para mí no hay libros para chicos y para grandes. Sí es verdad que por los temas y las ilustraciones hay libros que están más orientados para niños y libros que están orientados para adolescentes o para adultos. Pero en realidad casi todos los libros los podemos leer todas las personas, a veces con ayuda, a veces de manera autónoma. Voy a empezar por los libros que nos leen cuando somos chiquititos. Yo acá tengo uno de Silvia Yugen, que lo leímos mucho en casa y son canciones y tienen muchas ilustraciones, porque el propósito de estos libros es que las personas adultas leamos y los niños y las niñas puedan ir disfrutando de lo que van escuchando y aparte puedan disfrutar de las imágenes y puedan interpretar los cuentos a través de las imágenes. En este caso, las poesías. Este es un libro de poesías. Hay otros libros pensados para niños más pequeños porque el formato es más chiquito y entonces es más manejable, las hojas son más gruesas, vienen con sorpresas. Cuando los niños empiezan a leer, al principio se los leen los adultos, pero cuando los niños empiezan a leer, las frases son más cortas, son más sencillas y favorecen que nos vayamos acercando a las lecturas. A medida que los lectores se van poniendo más expertos, empiezan a aparecer otro tipo de textos en versito. Las imágenes siguen siendo muy importantes, nos van contando lo que se dice, a veces agregan información. Para eso los libros más lindos son los libros álbum, que tienen imágenes que están buenísimas y que nos invitan a jugar. Este, por ejemplo, se llama libro de ida y vuelta porque se puede leer así. En el libro hay que darlo vuelta y se sigue leyendo en sentido contrario. Y las imágenes nos van mostrando un montón de situaciones para descubrir. Hay libros que son lindos para que nos los lean y para que podamos ir disfrutando de las imágenes. Este se los voy a leer en otro momento. Son muy lindos. Las ilustraciones son muy importantes en estos cuentos. Hay cuentos que a mí me gustan tanto que los uso mucho y entonces los tengo hasta marcados, como este de Monstriña, en donde las ilustraciones son tan importantes como los dibujos. Porque aparte de lo que nos dicen, las palabras, las ilustraciones nos cuentan un montón de cosas, nos hacen pensar, nos hacen interpretar las historias de otra manera. Hay otros cuentos que son de terror para chicos. Entonces generalmente son historias que tienen alguna parte graciosa. En estos cuentos las imágenes siguen siendo importantes. Nos cuentan parte de la historia o refuerzan. Hay algunos cuentos que están escritos con letra imprenta mayúscula para que los que están empezando a leer tengan más facilidad, les resulte más sencillo. Hay otros cuentos de terror para chicos como Maruja de Emma Wolf, que es una escritora argentina, y ya pasé varios cuentos de escritoras argentinas, que son o para que nos los lean o para que los leamos solos, pero está bueno que nos lean cuando son cuentos que están hechos por capítulos. Maruja es la historia de una bruja que tiene un problema en las cañerías de su casa muy vieja y le pasan un montón de cosas y está escrito por capítulos, ¿sí? Y tiene muy pocas ilustraciones. Acá casi todas las características de la historia están puestas en el texto. Y después hay novelas en las que ya los dibujos casi ni aparecen.
Ahí está bueno que una persona adulta les lea y que los chicos y las chicas escuchen. ¿Sí? Yo tengo varios de brujas y de cuentos de terror que están pensados para chicos. Otros libros, en realidad, que nos sirven para dar información. ¿Sí? Tenemos información sobre los dinosaurios, entonces el texto tiene una información que es muy importante y los dibujos nos ayudan a comprender otras cosas. Hay información de animales, hay biografías que nos cuentan la historia de algún personaje, en este caso el de una pintora que se llamaba Frida Kahlo. Hay enciclopedias que nos brindan información específica sobre distintos temas. En este caso yo agarré uno de el cuerpo humano, pero pueden ser de pájaros, de la prehistoria. Hay libros que nos enseñan de arte. Libros que nos cuentan historias, este es de Ray Bradbury, que nos cuentan historias bellas, que tienen poesía, aunque no estén escritos en verso, en donde los dibujos vuelven a ser muy importantes también. Hay cuentos que están escritos en versitos, por ejemplo, los del Zoo Loco de María Elena Walsh. Tienen versos que son graciosos, la poesía no siempre tiene que ser en rima, no siempre tiene que ser una cosa seria. Entonces, por ejemplo, acá hay uno que dice: un gato concertista toca lis, una lechuza va y le dice: me aburres y por demás, cambia ya de compás que tengo ganas de bailar el twist. Y está el dibujo que acompaña. Hay libros que son para todas las edades y están en formato de historieta, como Mafalda, que es un libro casi clásico en la Argentina. Mafalda es un personaje clásico de Quino y está contado en forma de historieta, en donde las palabras están muy en consonancia con los dibujos. Hay cuentos que son tradicionales, que sus versiones originales son muy largas, pocas ilustraciones, muchos capítulos, mucho texto, que está bueno que nos los lean a la noche antes de dormir, un capítulo por noche, ir pensando en las imágenes. Pero si hay algún lector curioso que tiene ganas y este libro le resulta muy largo, a veces hay versiones para chicos del mismo cuento. Entonces, estas versiones sí favorecen que un niño o una niña que está empezando a leer lo pueda leer solo, ¿sí? O solo. Acá tengo otras adaptaciones para chicos de cuentos tradicionales. Los cuentos tradicionales son los cuentos que van pasando de generación en generación, que empezaron hace muchos años, antes de Belgrano, antes de San Martín, y la gente los empezó a contar primero oralmente, hasta que después algunos escritores se pusieron a escribir esas historias. Están los hermanos Andersen, está Jacques Perrault, que son recopiladores de esas historias y después tuvieron traducciones. Acá tengo otro tipo de libros en donde el texto cuenta mucho de la historia, pero y hay otros cuentos que están en libros que tienen ediciones menos llamativas, pero la hermosura de los cuentos hace que los lectores quedemos cautivados. Por ejemplo, en este de Laura de Betach, La Torre de Cubos, está La Planta de Bartolo, que ya leímos, entre otros cuentos. En este hay un cuento muy lindo que en otro momento vamos a leer, que se llama La casa más abrigada del mundo, que tiene historias que son un poco más cortitas, historias muy lindas, para que nos lean, para que escuchemos, para que disfrutemos, para que, como no tienen imágenes, nosotros podemos inventar nuestras propias imágenes, podemos volar con nuestra imaginación para pensar a ver cómo dibujaríamos estos cuentos. Acá tengo otra novela en capítulos, que
que se llama Cuidado con los elefantes. Esta es la historia de Dylan Kifke, que es una novela larga de 48 capítulos, pero que tiene tantas cosas adentro, cuenta tantas cosas, situaciones divertidas, que también nos hace volar un montón con la imaginación. Todos estos libros tienen en común una cosa. Cuando los escuchamos porque nos los cuentan, cuando los leemos por nuestros propios medios, nos terminan cautivando, ya sea porque nos gustan las novelas, ya sea porque nos gustan los cuentos con muchas imágenes o porque nos gustan los textos que nos dan información nada más, siempre nos atrapan. Y hay características que tienen todos los libros que están en la información que traen en la tapa, por ejemplo. Todos los libros nos dicen el título que tiene ese libro, nos cuenta quién lo escribió, nos cuentan quién ilustró, a veces la ilustración es solo en la tapa, a veces las ilustraciones, como ya vieron, están en otras partes del cuento. Hay veces que el escritor o la escritora y el ilustrador es la misma persona, hay veces que es trabajo compartido entre una persona que escribe y una persona que ilustra. Tienen un lomo, que es donde está la información bien específica, el título del cuento, nombre del autor y la editorial. Acá también generalmente figura la editorial, en este caso acá arriba, en este caso, por ejemplo, la editorial figura acá abajo, ¿sí? La editorial y la serie, el título, el nombre del autor, en la tapa, en el lomo, título de la obra, autor, y en la parte de atrás, se llama contratapa, generalmente aparece el título del libro, el nombre de la autora y una breve reseña donde nos cuenta, si estamos en una librería y nos queremos comprar un libro, por ejemplo, leemos la reseña que aparece en la contratapa a ver si esta historia nos gusta. Por ejemplo, de Dylan Kifke dice: Dylan Kifke apareció un buen día y cambió la vida de toda la familia, porque aunque te parezca mentira, no es fácil criar a un elefante, sobre todo si se queda dormido arriba de una planta que crece, crece, crece hasta las nubes. Una novela inolvidables. Este cuento es así. Bueno, hoy les hablé de libros. Otro día les leo cuentos. Chao, hasta luego.